Bueno, estamos hablando de hábitos de madurez espiritual. El primer hábito que vimos fue acerca de la palabra de Dios, el hábito de tener un tiempo diario con la lectura de la palabra de Dios. El segundo hábito que vimos fue la oración, que es lo que vimos hace 8 días. Cómo orar, por qué orar, en qué momento hay que orar, cuál es el ejemplo de oración, y la oración modelo es la que está en Mateo 6. Nuestro, y hoy vamos a ver otro hábito que es el hábito de dar. Son 4 hábitos, vamos en 3. Hoy es el hábito de dar. Dentro de 8 días vamos a ver el hábito del compañero. Entonces, ¿por qué este es uno de los hábitos básicos? O sea, ¿por qué eso me ayuda a mí a formar mi carácter y por qué eso me ayuda a mí a parecerme a Jesús? ¿Por qué dar? Digamos que la palabra, estamos de acuerdo en leer la palabra, pues me ayuda a mí a conocer a Dios y a parecerme más a Jesús. En la oración me ayuda a tener una relación con Dios. ¿Pero por qué dar? Entonces vamos a ver que 1 Corintios 16:2 dice: en el primer día de cada semana, cada uno de ustedes, aparte de cierta cantidad de dinero conforme a sus ingresos, y dedíquenlo a esta ofrenda, aparte de acuerdo a lo que el Señor les haya ayudado a ganar. Dice el primer día de la semana, dice la Biblia. La Biblia no dice cuando pueda, cuando tenga o cuando disponga, sino dice aparte del primer día de la semana. ¿Qué significa esto? Que esto debe ser un hábito, ¿sí? Entonces, hace 8 días después de cerrar el online, les explicaba a ellos que una forma de hacer esto un hábito es como lo estamos haciendo nosotros. Digamos, si yo tengo un salario mensual y sé que me gano, un ejemplo, 500,000 pesos, mi diezmo sería el 10%, que son 50,000. Entonces, generalmente yo, ¿qué hago? El día que me pagan, yo diezmo de lo que me pagan, pero el resto del mes no diezmaría, porque ya diezmé. Entonces, eso hace que yo pierda la vida. Entonces, el consejo que les daba era, pues, tomen ese diezmo y divídenlo en 4. Así cada 8 días estamos dando una parte, una pequeña parte. Entonces, es una buena opción, no importa. El diezmo no importa cuánto es, no importa la cantidad, lo importante es que se forme un hábito, y ese hábito hace que yo ponga a Dios en el primer lugar de mi vida. Les he dicho que lleven sobres para que tengan sobres disponibles. Entonces, yo estoy llevando sobres, bueno, aunque ya en la casa tengo, y tengo los sobres en... Hoy creo que yo estaba haciendo y me llevé un sobre de acá, Sí. y recibí y metí la plata. No vine y yo dije, eso mejor dicho, y dije, pero ¿por qué? Entonces son cosas que se presentan situaciones que por más que yo quisiera, y tenía eso como apartado para eso, pero no. No, pero mira que, bueno, eso es un tema que no es tan complicado manejarlo, digamos. Eso siempre va a pasar, eso siempre va a suceder, que vamos a estar tentados a no diezmar. Sí. A mí me pasó cuando recién yo empecé mi vida cristiana y mis hábitos con el Señor. A mí me pasó mucho que el día que diezmaba, o sea, cuando yo empezaba a diezmar, mi economía se iba al piso. Mi economía se caía. Pues lo que yo te decía aquí, lo vamos a hacer porque voy a dar para que Dios le no, yo lo saco porque lo quiero. Exacto, entonces se tiene que convertir eso en un hábito. Entonces, eso es una cosa que estás haciéndolo muy bien. Pero la segunda parte es donde el Señor está probando tu fe, que eso lo vamos a ver ahorita. Es probar la fe. Pero entonces dije yo, porque la vez pasada yo venía súper bien malo, pero sí se fue todo como al piso. Entonces yo decía, Dios mío, ¿será que por eso será que? Pues porque uno a veces coge cosas que no tiene por qué cogerlo, ¿será que eso influye? Entonces, pues yo cuando estoy así, yo llamo a mi mamá y le digo esto, y le digo, mami, mira que esto, y mi mamá me dijo, no, listo, porque son situaciones que de pronto pueden pasar, pero Dios no te va a castigar porque tú comiste eso y no te va a pasar nada malo. La idea es que tú lo des. Además que tú te sientes bien. Sí, exacto. Mira, Dios no nos va a castigar si nosotros no diezmamos. Él no va a cambiar con nosotros. Lo que pasa es que el principio del diezmo, que es lo que vamos a ver hoy, el principio del diezmo es el principio de la bendición económica. Y Entonces, pues yo probé, digamos, esta semana pasada que pues me tocó coger la plata y mira que no, al contrario, yo pienso que de alguna manera se dieron muchas cosas y así, entonces no te castigas. eso es poco a poco. Bueno, ahí vamos. Yo reto. ¿Cómo revela mi madurez espiritual? ¿Cómo revela mi madurez espiritual? Y que yo dé. 2 Corintios 8:7 dice: así como vosotros abundáis en todo en fe,
en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, ved que también abundéis en la gracia de dar. ¿Sí? Eso es una forma, eso es una manera de demostrar que yo estoy creciendo y que estoy madurando espiritualmente. Hay varias, vamos a ver la perspectiva de por qué es tan importante dar. Entonces, la palabra, el tema de creer aparece 272 veces en la Biblia. En toda la Biblia, 272 veces se habla sobre creer. 371 veces se habla sobre orar. 714 veces se habla sobre amar. Y 2162 veces se habla de dar. Se habla más de dar en la Biblia que del cielo y del infierno. Se habla más de dar en la Biblia que de amar. Se habla más de dar en la Biblia que de orar o que creer. Entonces, ¿por qué Dios quiere que yo dé? Vamos a ver 7 razones de por qué Dios quiere que yo dé. Número 1. Dios quiere que yo dé porque el dar me hace como Dios. Mojarme o compartir lo que yo tengo. Entonces, el dar me hace como Dios. Porque al dar yo empiezo a parecerme a Dios, empiezo a formar el carácter y mi madurez en Dios. Segundo, el dar me acerca más a Dios. Mateo 6:21 dice, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Donde yo pongo mi dinero y mis prioridades, allí está lo que me apasiona. ¿Dónde está mi tesoro en este momento? En los bienes materiales. Hay personas que tienen su tesoro en una casa, hay personas que tienen su tesoro en una carrera, en una empresa, en las amistades. Pero el Señor dice, donde está su tesoro, está su corazón. Entonces nosotros hemos hablado aquí y lo seguiremos hablando siempre de que nosotros debemos sembrar para recoger en la eternidad. Entonces nuestro tesoro debe estar allá y nuestro corazón va a estar allá también. La pregunta es, ¿dónde quiere Dios que esté mi corazón? ¿O dónde quiere cada uno de nosotros que esté nuestro corazón? Donde queramos nosotros que esté nuestro corazón, allí va a estar nuestro tesoro. Entonces, el hecho es que cada vez que nosotros ofrendamos a Dios, nos estamos acercando más a Él porque nuestro tesoro y nuestro corazón va a estar allá. Entonces, lo primero que Dios quiere es que nosotros nos comencemos a parecer a Él en la forma de dar. Él fue tan generoso que nos entregó a su Hijo para que nosotros creamos en Él y tengamos vida eterna. Y lo segundo que Él quiere es que nosotros nos acerquemos más a Él. Cada vez que nosotros damos, por eso les decía, yo hago por fe, por ejemplo, yo hago un negocio, cojo el sobre de diezmo y sé cuánto va a ser la ganancia o el dinero que me va a entrar y automáticamente lo lleno. Y ya sé que es el dinero del Señor. Cuando llegue el dinero, cuando me pagan, yo ya sé que esa parte está comprometida. Así como tengo que pagarle al impresor, así como tengo que pagarle a comprar el papel, así como tengo que hacer muchas cosas, ese dinero ya está comprometido. Número 3, dar es el antídoto para el materialismo. Nosotros vivimos en un mundo totalmente materialista. La sociedad nos vende la idea de que debemos conseguir, tener, adquirir, cambiar, renovar, y todo el tiempo estamos en un hábito de consumismo, porque la sociedad nos vende eso. ¿Qué es lo opuesto a conseguir? A tener, a adquirir. Lo opuesto a adquirir, a tener o a conseguir es dar. Entonces, ¿cuál es el antídoto para el materialismo? Dar. Por eso el Señor quiere que nosotros demos, porque no debemos estar preocupados por las cosas económicas. Anoche estuvimos viendo cine con mis hijos, hicimos noche de cine, y vimos una película moderna, en alta definición, con buen sonido y con buen audio. Se llamaba El Padrecito, de Cantinflas. Estaba en HD. Vimos esa película y bueno, un cine que no tiene ningún tipo de doble sentido, no hay escenas grotescas, no hay violencia, no hay moralidad, es un cine sano, realmente. Y después que terminamos de ver la película nos pusimos a ver un poco sobre la vida de Cantinflas. Y él hablaba sobre que las cosas materiales a él no le interesaban y que él compartía con los demás.
Pero vimos también tristemente lo que sucedió con las generaciones que siguieron a Cantinflas. ¿Qué pasó con su hijo? Un desastre total. ¿Qué pasó con los nietos, los hijos de su hijo? Se suicidó, el nieto se suicidó. Entonces vemos que las cosas materiales realmente nos llevan o nos llevan a tener prioridades diferentes en nuestra vida, a que nuestro corazón y nuestro tesoro estén en otra cosa. Entonces, cuando el Señor quiere que nosotros demos, está diciendo: yo quiero que esa sea la cura para que ustedes no piensen en lo materialista, no sean materialistas. Dice dice 1 Timoteo 6, 17: a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Dice que a los ricos de este mundo. ¿Quiénes son los ricos de este mundo? Nosotros que estamos hoy aquí sentados somos ricos. Los que están escuchando en internet son ricos. ¿Por qué? Pero diríamos que los que tenemos deudas, tenemos problemas, estamos debiendo, estamos apretados, estamos alcanzados. ¿Cuál rico voy a ser yo? Hay gente que en este momento no le interesa pagar un celular, no les interesa ni siquiera tener un celular, no les interesa tener un televisor, no les interesa tener unos zapatos o un pantalón de mejor diseñador o de la última moda, sino les interesa tener, aunque sea un pedacito de pan para comer o un vaso de agua para tomar. Comparado a ellos, nosotros somos ricos. Entonces, a nosotros, los ricos de este mundo, el Señor está diciendo: enseñémosles que no sean altaneros ni pongamos su esperanza en las riquezas, sino que la pongamos en Dios. El día que nosotros nos muramos, ¿qué nos vamos a llevar? Nada, absolutamente nada. Nada, ni siquiera la cuenta bancaria ni el conocimiento, nada. Nos vamos a llevar nuestro carácter y vamos a ir directo a la presencia del Señor a rendir cuentas ante Él. Entonces, si las cosas son así, ¿por qué nos preocupamos tanto por las cosas pasajeras? En otra parte de la Biblia dice: ¿por qué se preocupan por las riquezas de este mundo si la polilla se las come? Guarden su corazón, porque allí está su tesoro. Pablo dice: todo se nos da en abundancia para que lo disfrutemos. Está bien disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, no nos debemos sentir culpables por eso, pero Él dice que la verdadera vida ocurre cuando nosotros damos. Eso nos manda que seamos generosos. Número 4, ¿por qué el Señor quiere que nosotros demos? Porque el dar fortalece mi vida. Fortalece mi fe, lo que te estaba diciendo ahorita. Confía en el Señor con todo. Devolviendo la primera parte del ingreso. Lucas 6:38 dice: dad y se os será dado, porque con la medida en que miráis, se os volverá a medir. El que siembra escasamente, no me alcanzó para ti, entonces Señor, te voy a dar estas moneditas que me quedaron del bus, te voy a dar. El Señor, ¿qué va a decir? De lo que me das, yo te devuelvo. ¿Sí? Entonces, eso es un acto que fortalece mi fe. Por eso nosotros debemos, en primer lugar, por encima de todo, antes de colegio, antes de mercado, antes de servicios públicos, antes de arriendo, antes de todo, decir: Señor, quiero probar, quiero crecer y quiero fortalecer mi fe. Entonces, lo primero que hago eres tú. Y te doy lo primero, las primicias de todo, mis frutos. Te comparto lo primero, te doy lo primero. Entonces, al darle yo al Señor así, el Señor me va a decir: al que da, se le devuelve, y el que... ¿qué se me hizo? Aquí está. Dad y se os dará dado, y os será dado, porque con la medida en que miráis, se os volverá a ver. El problema es que muchas personas no damos porque no creemos, y simplemente no creemos que Dios cuidará de nosotros. No estamos seguros de que Dios va a cuidar de nosotros.
Número 5, ¿por qué debemos dar? El dar es una inversión para la eternidad. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 6:18, que se enriquezcan en buenas obras y que compartan lo que Dios les ha dado con los que están en necesidad. De esta manera están acumulando en el cielo un verdadero tesoro para sí mismos. Es la única inversión eternamente segura. Es muy importante este pasaje. Que se enriquezcan en buenas obras y que compartan lo que Dios les ha dado con los que están en necesidad. Porque es lo único que va a permitir que nosotros tengamos tesoros en la eternidad y tesoros que van a durar para siempre. Hay más alegría. No, ya lo paso, es el otro punto. No podemos llevarnos las riquezas con nosotros, pero sí las podemos dar por adelantado. ¿Sí? Yo les he dicho que en la eternidad nosotros vamos a tener, perdón, en el cielo, nosotros vamos a tener un lugar para el cual disfrutar y compartir. Y de acuerdo a cómo nos portamos, de acuerdo a nuestras asignaciones y tareas, de acuerdo a cómo nos desempeñamos en las tareas que el Señor nos dio, en las cosas que el Señor nos encomendó, así será nuestro regalo, nuestros tesoros en la eternidad. Entonces, yo no me puedo llevar nada de lo que tengo acá, pero sí puedo mandar por adelantado. ¿Y cómo lo mando por adelantado? Colaborando con los que están en necesidad. Número 6. ¿Por qué Dios quiere que yo dé? El dar, en cambio, me bendice. El dar bendice mi vida. El generoso será bendito. Bien le va al hombre que es generoso. Un hombre generoso prosperará, el que refresca a otros será refrescado. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Simplemente el ser generoso bendice mi vida. El dar bendice mi vida. Y aquí no estamos hablando solo del diezmo, estamos hablando de dar en todo aspecto. Eso bendice mi vida. Número 7. ¿Por qué quiere Dios que yo dé? Porque el dar me hace feliz. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. ¿Cuántos de ustedes les gusta dar regalos en Navidad? Todos. 40 y algo, 40 pasados. Aquí en Colombia estamos 30 y algo. Y nosotros siempre damos regalos, en lo posible, a todos mis sobrinos, a todos mis hermanos, a mis cuñadas, a todos. Y muchas veces a nosotros o nos dan algo pequeño o no nos dan, o muchas veces a nosotros nos importa que no nos den, porque he descubierto que hay más gozo en dar que en recibir. ¿Sí? Alguna vez una sobrina mía, hace varios años, quería un muñeco de peluche grande, y nosotros no tenemos mucho dinero con mi esposa, pero veía la cara de ella que quería su muñeco de peluche, y nos fuimos y buscamos en las tiendas de barrio y encontramos un peluche grande, pues barato, ¿no? Obviamente supongo yo que estaba lleno de cartón y de papel periódico, y lo compramos y envolvimos ese peluche y se lo llevamos. Y el solo ver la cara de alegría de ella al recibir, eso llenó mi corazón. Entonces hay más gozo en dar que en recibir, y el Señor quiere que yo dé porque eso nos hace ser felices. Yo creo que muchos de ustedes han practicado el dar y creo que se gozan dando. Entonces realmente nosotros muchas veces no creemos en ese verso, y si creyéramos nosotros en ese verso, en ese versículo que dice más bienaventurados dar que recibir, nosotros estaremos más preocupados y más afanados por compartir más con la gente más a menudo. Hay un psicólogo que se llama Karl Menninger, es uno de los psiquiatras más prominentes del mundo, y él dice: dar es un criterio de salud mental. Las personas generosas raramente están mentalmente enfermas. O sea, es una condición psiquiátrica. Si yo doy y si yo soy generoso, eso me ayuda a no ser egoísta, y eso me ayuda a que mentalmente no me enferme. Porque cuando yo soy egoísta, egocéntrico, yo todo lo quiero para mí, y se convierte en un estrés y se convierte en un problema el querer tener todo y acabar todo. Entonces, eso nos ayuda también mentalmente a estar estables. Bueno, entonces ya vimos los 7 puntos de por qué Dios quiere que yo dé. Porque nos ayuda a parecernos a Él, porque nos ayuda a estar a acercarnos a Él, porque nos hace felices, porque nos ayuda a compartir, porque estamos siendo bendecidos, porque estamos sembrando la eternidad, porque me bendice y porque me hace feliz. Ahora vamos a ver por qué Dios ordena
que nosotros debemos diezmar. ¿Qué significa el diezmo? En los sobres de diezmo que nosotros tenemos hay una aclaración, una explicación de lo que significa el diezmo. Eso ustedes la han leído. Que la parte de delante blanca dice, diezmar literalmente significa dar el 10%, significa décima parte. Entonces, en la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del diezmo? Que el diezmo es la décima parte, es un 10%. Si yo doy menos del 10, no estaría diezmando, estaría noveniando, octoneando. Yo no estoy utilizando bien los términos, pero no estaría diezmando, o sea, no estaría cumpliendo con lo que el Señor dice. El Señor dice en su palabra la décima parte o el 10%. ¿Qué diferencia hay entre un diezmo y una ofrenda? El diezmo es dar el 10% de mi ingreso y una ofrenda es dar algo, además de mi diezmo. Son dos cosas diferentes. Diezmo es cumplir con el Señor lo que Él ordena y devolverle a Dios lo primero, la primera parte de lo que Él me bendice. Y ofrendar es de lo que me queda, yo ayudo a los demás y soy generoso con los demás. ¿Alguna vez les expliqué sobre el diezmo con Gabriel? ¿Cómo le expliqué yo el diezmo? Sí. Bueno, el hecho era que él no veía, él no entendía la magnitud del diezmo, y el diezmo es el 100%, o sea, tenemos 10 partes de nuestro dinero que ingresa, y de esas 10 partes tomamos una décima y se la entregamos al Señor y nos quedamos con las otras 9. Entonces, si lo vemos desde esa magnitud, el Señor solamente nos está pidiendo, lo primerito es que se acuerden de mí, porque yo siempre me acuerdo de ustedes. Si yo no me acordara de ustedes, ustedes no tienen ese 90 para disfrutar. Entonces, ¿por qué debo diezmar? Hay 8 razones. Hay 8 razones para entender por qué debo diezmar. Número 1, porque Dios lo manda. Sencillo. Levítico 27:10 dice, la décima parte del producto de la tierra es del Señor y es santo. ¿Sí? Santo, esa palabra hay que entenderla, es santo. La décima parte del producto de la tierra es del Señor y es santo. Santo significa intocable. Nosotros simplemente podríamos detenernos allí y Dios podría decir, el 90% es para mí. Él solo dijo el 10%, porque justamente Él lo dice, nosotros debemos obedecerlo, pero Él nos da otras razones. ¿Por qué debemos diezmar? Porque Jesús lo ordena. El Señor lo manda y Jesús lo ordena o lo encomienda. Jesús nos dice, y no dejar pendiente, no dejar de lado las cosas importantes que deben hacer. Número 3. ¿Por qué debo diezmar? Porque diezmar demuestra que Dios tiene el primer lugar en mi vida. Deuteronomio 14:23 dice, el propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de mi vida. No tiene otro propósito. Yo no diezmo para que el Señor me dé más, yo no diezmo para que me multiplique al 100 por 1, yo no diezmo para que me vean que yo diezmo, yo no diezmo para que me vaya bien en la economía, yo no diezmo para que me vaya bien en la vida, yo diezmo para poner a Dios en el primer lugar de mi vida. Porque el músculo o el órgano más sensible del ser humano es el que va del corazón a la billetera. Entonces, yo diezmo para poner a Dios en el primer lugar. Y por eso vuelvo y les hago énfasis. Hagámoslo semanalmente. No importa. Muchas veces va a valer más el sobre que el diezmo. No importa. Pero le estoy poniendo a Dios en primer lugar en mi vida y voy a convertirlo en un hábito. Y si yo logro poner a Dios como primer lugar en mi economía, en las demás áreas de mi vida va a ser más fácil ponerlo en primer lugar. Porque lo que más nos duele a nosotros es la economía. Entonces, el único versículo en la Biblia donde nosotros probamos a Dios, donde el Señor dice, pruébenme en esto, es Malaquías 3:10, donde Él dice, traigan los diezmos al alfolí y probadme que yo soy Dios. Pruébenme en esto y abriré las puertas de los cielos hasta que sobreabunde. Entonces, por eso debo diezmar. Demuestra que Dios tiene el primer lugar en mi vida.
Número 4, ¿por qué debo diezmar? Porque diezmar me recuerda que fue dado por Dios. ¿Sí vemos? Si yo pongo a Dios en el primer lugar de mi vida, cuando yo diezmo, estoy recordando que todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Ese dinero que entró, que yo no lo estaba esperando, ¿quién me lo dio? No fue mi gran atractivo y mi gran elocuencia para hablar o mi gran habilidad para los negocios. Dios permite que se abran las puertas. Dios permite que conozcamos a las personas y Dios permite que aparezcan esos negocios de la nada. Y creo que aquí podemos dar testimonio de esos negocios que me acosté anoche sin un peso y el otro día apareció el correo electrónico, apareció la llamada, apareció la persona y se abrieron las puertas. ¿Quién permite que eso pase? Dios. Entonces diezmar me recuerda y me ayuda a recordar que todo lo que yo tengo me ha sido dado por Dios. Él es el único. Siempre recuerda que es el Señor tu Dios que te da el poder para obtener las riquezas. Nada viene por mí, sino si fuera por mí, yo no tendría nada. Todo viene por Dios. Número 5. ¿Por qué debo diezmar? Porque el diezmar expresa mi gratitud. Dice el Salmo 116:12. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? La respuesta está en Deuteronomio 16:17. Cada uno dará conforme a su posibilidad, según la bendición que el Señor les haya dado. El rey David está preguntando, ¿de qué manera puedo yo retribuir al Señor todo lo bueno que ha sido conmigo? ¿De qué manera lo puedo hacer? No es yéndome hasta mi casa de rodillas y sacándome sangre, no es latigándome la espalda porque soy un pecador, no es botando toda la ropa y caminando desnudo en la calle diciendo un mártir que sufre, no. La respuesta está en el Deuteronomio. Cada uno dará conforme a su posibilidad, según la bendición que el Señor le haya dado. Para algunos el diezmo será lo que nosotros nos ganamos todos juntos en un año. Y ese puede ser el diezmo de una persona, pero esa es la posibilidad de él, ¿sí? Entonces, para otros, el diezmo será lo que nosotros nos gastamos en un almuerzo. Entonces, según la posibilidad y según las bendiciones que Dios le haya dado, así va a ser el diezmo. Entonces, diezmar me ayuda a expresar mi gratitud a Dios. Número 6. Dios dice que el rehusarse a diezmar es... ¿Qué dice? Dios dice que rehusarse a diezmar es robarle a Él. ¿Por qué robarle a Dios? ¿En qué momento robo yo? O sea, ¿cómo hago yo para robar? ¿Qué significa robar en términos coloquiales? Robar significa que yo cojo algo que no me pertenece, que ya tiene dueño, y se lo quito, y me quedo con eso. Eso es robar. ¿Cierto? ¿Por qué rehusarse a diezmar es robar? Porque el 10% de lo que el Señor me da me pertenece a mí. A mí me pertenece el 90%. Ese 10% no es mío. Y si yo me rehúso a diezmar, le estoy quitando a Dios. Y utilicemos el término feo, le estoy robando a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué debo diezmar? Porque si yo me rehúso a diezmar, estoy robándole al Señor lo que a Él le pertenece. Dice Malaquías 3:10, ¿robará el hombre a Dios? Ustedes me han robado, pero usted pregunta, ¿cuánto te hemos robado? Ustedes me han robado los diezmos y las ofrendas. Traigan todos los diezmos a mi casa. No la mitad del diezmo, no una tercera parte del diezmo, sino todo el diezmo a mi casa. Entonces, por eso les decía, la Biblia dice, traigan la décima parte o el 10%, no traigan el 3, el 2 o el 1. ¿Sí? Traigan la décima parte. La Biblia dice que cuando uso dinero para pagar facturas con el dinero del diezmo, entonces estoy robando a Dios. Estoy haciendo pagos con el dinero de Dios, dinero que Dios legítimamente dice que debo dárselo a Él. Número 7, yo no voy a hacer nada. ¿Por qué debo diezmar? Número 7. Le da a Dios una oportunidad para probar que Dios existe y que quiere bendecir. Diezmar es una oportunidad de permitirle a Dios, probar que Él existe y permitirle a Dios que me bendiga. Dice Malaquías 3 también. Traigan todos los diezmos a mi casa, pruébenme en esto, dice el Señor, y verán, si no abro las compuertas del cielo y derramaré tanta bendición que no tendrán bastante lugar para ella. Impediré a las pestes devorar sus cosechas y a las vides en sus campos las protegeré de las plagas.
Dios dice, pruébenme. Es el único versículo, eso otra vez énfasis, el único versículo en toda la Biblia donde Dios dice, pruébenme. ¿Por qué Él escoge finanzas? Él podría escoger otras áreas. Él podría decir, entréguenme a su esposo, entréguenme a su esposa, entréguenme... ¿Por qué el Señor escoge finanzas? Porque nosotros siempre lo ponemos en la orden, no es como sobre el dinero. Sí, porque ponemos la bolsa de dinero y porque la mayoría del tiempo de nuestra vida la invertimos pensando en el dinero, produciendo, consiguiendo, invirtiendo, pero estamos casi que el 80% del tiempo nuestro está enfocado en dinero. Por eso el Señor quiere probarnos en esto. El Señor dice, atrévanse a creer en mí. Alguna vez hace poco hablamos sobre las promesas, ¿se acuerdan? Que miramos que las premisas y las promesas. Entonces en este caso está la premisa. Dice, traigan el diezmo, den el diezmo. No dice, den un pedacito, probemos con una pequeña parte, tírenme la migaja y yo empiezo a bendecirlo. El Señor dice, tráiganme el diezmo, esa es la premisa. Y la promesa es, y les voy a demostrar que yo soy Dios y voy a abrir las compuertas de los cielos y derramaré tanta bendición. Imagínate lo que está diciendo. Voy a darles tanta bendición que no tendrán bastante lugar para guardar. Imagínense. Impediré a las presas devorar sus cosechas y a las vides en sus campos las protegeré de las plagas. El Señor está diciendo, pruébenme. Hagamos el reto. Diezmemos. Yo estoy en ese reto con el Señor. Fiel y constantemente diezmando. No es fácil. No es fácil porque nosotros estamos en una recesión económica. Creo que casi todos estamos pasando por lo mismo. Y no es fácil. No es fácil. Pero, como les digo, yo empecé con ese hábito y estoy cumpliendo el hábito y es que yo cojo mi sobre y yo hago el negocio y automáticamente le pongo ahí, lo primero es para el Señor. Antes de pensar otra cosa, lo primero es para el Señor. Y estoy absolutamente seguro que el Señor va a abrir las compuertas del cielo para que la gente vea que si yo lo hago y el Señor me bendice, a ustedes también los va a bendecir. A todos los va a bendecir. El Señor dice, atrévete, simplemente ve si cumplir las promesas que he hecho con respecto a Dios. Es la única parte en toda la Biblia en que el Señor dice, ¿quieren conocerme? Entonces pruébenme en esto. Traigan sus diezmos y yo les voy a bendecir de una manera que ustedes se van a sorprender. Número 8. ¿Por qué debo diezmar? Porque el diezmar demuestra que realmente yo amo a Dios. El diezmar demuestra, perdón, me corrió la diapositiva, que yo realmente amo a Dios. Jesús dijo, si me aman, hagan lo que yo ordeno. Y claramente lo ordeno a través de la Escritura. El diezmar prueba o demuestra que yo realmente amo a Dios. Algunas personas dicen que el diezmar es una ley del Antiguo Testamento, porque lo que vemos de Malaquías, lo que vemos de Deuteronomio, lo que vemos de Levítico es Antiguo Testamento. No, es un principio del Antiguo Testamento y el hecho de diezmar se estableció cuando la ley se dio. La ley se dio desde Moisés y Abraham dio diezmos 400 años antes del nacimiento de Moisés. No es parte de la ley judía, es un principio de vida antes de que la nación judía se volviera Israel. ¿Cuál es el primer ejemplo que vemos en la Biblia? Lo primerito, en Génesis, allá al comienzo, los primeros capítulos, ¿se acuerdan que Adán y Eva tuvieron dos hijos? Caín y Abel. Y Caín y Abel fueron y llevaron el diezmo, no llevaron dinero porque en esa época no se manejaba el dinero. ¿Qué llevaron? Lo primero y lo mejor de sus cosechas y del fruto de su trabajo. Entonces, el uno llevó lo mejor de las reses de los animales y el otro llevó lo mejor del fruto del campo. ¿Sí? ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos? La actitud del corazón con la que dieron. Vamos a ver eso. La actitud del corazón con la que dieron. Entonces, el diezmo es un principio. El sembrar es un principio bíblico, no es una ley, es un principio bíblico. Dice 2 Corintios 8, 7, 8. Pero ahora deseo que procuren sobresalir en esta gracia de dar con alegría. Esta es una manera de demostrar que su amor es verdadero y no simple palabra. Decir que amo a Dios es fácil, demostrarlo es lo difícil. Ahora, ¿qué es lo que debo diezmar? Ya vimos por qué Dios quiere que yo dé, ya vimos que por qué debo diezmar. Ahora vamos a ver qué debo diezmar. Perdón, se me pasó otra vez. ¿Qué debo diezmar? La primera parte
Debo diezmar la primera parte de lo que gano, no lo que me sobra. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La primera parte de lo que gano, no lo que me sobra. Eso es lo que debo diezmar. Honra al Señor dando la primera porción de todos tus ingresos. Yo sufrí mucho con el diezmo, caminando en esta aventura de ser cristiano. Digo aventura porque es emocionante ser cristiano para mí. No es algo, es un reto, es algo que me ayuda todos los días a ser mejor, que me reta a cambiar cosas, dejar hábitos y generar hábitos nuevos. Entonces para mí es una aventura hacerlo así. Y al comienzo para mí era difícil diezmar. Y lo que les digo, yo diezmaba y mi economía se iba al piso. ¿Por qué? Porque yo estaba enfocado en cosas diferentes. Yo diezmaba porque en mi iglesia me enseñaron, en la iglesia donde yo nací me enseñaron que si yo daba, el Señor me iba a dar al 100 por uno. Entonces yo diezmaba para que Dios me diera más. Yo diezmaba y porque me recalcaban y casi que me obligaban a diezmar y no me ayudaban a entender que era un acto de adoración hacia el Señor. Y yo diezmaba casi que por obligación. Entonces me sentía mal. Yo me sentía que estaba robando a Dios, yo me sentía que Él no me iba a bendecir si yo no diezmaba, yo sentía que me iba mal era porque no había diezmado antes, todo eso lo sentía. Y yo veía malos testimonios en la iglesia, entonces yo veía que los yernos del pastor malgastaban el dinero y yo decía, pero yo que voy a dar mi plata allá para que este tipo vaya y se la gaste por allá. A mí me daba mal genio y yo diezmaba, pero tenía todos esos prejuicios en mi cabeza y en mi corazón. Cuando diezmaba, obviamente, me iba mal. Porque yo no entendía que lo estaba haciendo para el Señor, yo no entendía que debía dar lo primero que el Señor me daba, yo no entendía que era un acto de adoración. Entonces, yo no entendía que debía honrar al Señor con mis bienes y con los primeros frutos de mi trabajo. ¿Qué debo diezmar? La primera parte de lo que gano y no lo que me sobra. ¿Dónde debo diezmar? Donde yo alabo al Señor, en mi congregación. Dice, traed todo el diezmo al alfolí. Entonces, es el lugar donde yo debo diezmar, en donde yo estoy recibiendo. Si yo traigo un ejemplo, pero no, se me olvidó. Si yo... No, se me fue el ejemplo, les iba a dar un ejemplo de esto, pero se me olvidó. Entonces, yo debo diezmar en el lugar donde yo estoy recibiendo. Hay personas que van a su iglesia local, iglesias pequeñas, escuchan, allá les dan la consejería, allá los abrazan, allá les escuchan cuando están en problemas, allá ayudan, oran por ellos, allá los bendicen. Pero el día del diezmo escuchan una emisora y entonces la emisora dice, aquí somos la iglesia más grande y aquí sí es un buen lugar para sembrar, y entonces la gente va y siembra. Hace poco me invitaron a un programa de televisión, no voy a decir dónde, a grabar un programa de televisión. Entonces estuvimos hablando sobre el propósito de Dios para nuestra vida. Grabé 2 programas, no sé ni cuándo pasaron, pero ya pasarían, no sé. Entonces yo grabé 2 programas y me preguntaron sobre el propósito de Dios para mi vida. Entonces hablé mucho sobre eso, sobre el propósito, sobre honrar al Señor, sobre adorarlo, sobre entregar nuestra vida a Él, sobre conocerlo directamente. Y era un momento clave, me cogieron fuera del lugar, porque el programa era casi que en vivo, o sea, no había corte y repitamos edición, el programa como salió, sale, se va. Ah, bueno, o sea que me dice el pastor que me invitó, me dice, o sea que en ese orden de ideas como usted está hablando, debemos sembrar con propósito. Yo quedé, o sea, el propósito, yo claro, pues en la vida todo tiene que tener un propósito. Yo soy anti siembras, anti pactos, anti todo eso, nunca lo voy a hacer, nunca voy a patrocinar, nunca voy a apoyar y nunca voy a estar de acuerdo con eso. En que pacte y siembre y haga algo diferente. No, el Señor dice en la Biblia, diezmen y ofrenden. Y Él no dice aparte, y pacten también. No, Él dice diezmen y ofrenden. Por eso no estoy de acuerdo con eso. No tengo nada en contra de los que lo hacen, pero no lo voy a apoyar nunca, porque la Biblia dice diezmen y ofrenden. Pues que hay mucha gente que hace que pacto. Bueno, yo por eso digo, yo no entro en ese tema. Entonces me cogieron contra la pared que si yo debía sembrar con propósito, pactar con propósito. Bueno, no, claro, pues en la vida todo tiene que tener un propósito. No podemos vivir por vivir simplemente, sino debemos tener siempre todas las cosas, debemos hacerlas con propósito. Un propósito específico. Ok, ¿dónde debo diezmar? Ya sé, en mi congregación. ¿Cuándo debo diezmar? ¿Qué día de la semana? ¿Los lunes, los martes, los miércoles? Semanalmente. Yo debo diezmar porque la Biblia dice todas las semanas traigan, el primer día de la semana traigan
el diezmo, las primicias del fruto de su trabajo al alfolí. Entonces yo debo diezmar semanalmente. El primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Por eso les repito, si quieren hagan ese ejercicio. Hagan ese ejercicio. Cojan, por ejemplo, todos que somos independientes, nosotros no tenemos un salario fijo los que estamos aquí en este momento. No tenemos un salario mensual que sé que yo los 15 y los 30 me llega mi salario. Cojamos hoy. Mañana lunes hicimos un negocio por 50 millones de pesos y reciban. Debo diezmar 5, por ejemplo. Entonces, automáticamente cojo yo esos 5 millones y los divido en 4, de una. ¿Por qué? Entonces, el otro domingo voy a dar 1.250.000. ¿Sí? Pero la otra semana me salió otro negocio de 30 millones. Entonces, voy a diezmar 3 millones. Entonces, ¿qué hago? Divídelo en 4. Y siempre va a estar dando, siempre va a estar dando, siempre va a estar dando. Y eso les va a garantizar, eso les va a ayudar a mover su fe. Porque yo estoy diciendo, Señor, yo estoy cogiendo este diezmo y estoy bendiciendo mi vida por un mes. O sea, yo estoy proféticamente, no sé si eso está bien o correctamente dicho, pero yo estoy cogiendo mi fe y decir, yo tengo fe en que, Señor, este mes estoy declarando que tú me vas a bendecir porque voy a diezmar semanalmente. Porque voy a recordar semanalmente que te debo honrar a ti, porque voy a recordar semanalmente que tú me bendices y porque voy a recordar semanalmente que todo lo que tengo es gracias a ti. Pero a los 8 o 15 días que me sale el otro negocio, ya estoy asegurando otro mes más. Sea poco o sea mucho, estoy hablando exagerando cifras de 30 y 50 millones. Ahora, ¿qué pasa si son 100.000 nada más? Señor, recibí 100.000 pesos, voy a diezmar 10.000, pues dividir 10.000 en 4, qué pena dar 2.500. Pero miren, eso va a ayudar a que nuestra fe sea respondida. Entonces, ¿cada cuánto debo diezmar? ¿Cuándo debo diezmar? Semanalmente. ¿Cuál es la actitud correcta para diezmar? Porque si el deseo está allí, su regalo es aceptable de acuerdo a lo que tiene, de acuerdo a lo que tiene, no a lo que no tiene. Yo debo dar voluntariamente. Sí, está bien tener fe, pero yo no debo impresionar a Dios. Señor, si tú me das este negocio, si me abres una puerta para esta semana, te voy a dar el 50%. El gozo contagioso, ¿sí se contagiaron o no? El gozo contagioso es la alegría que ya se nos pegó. Entonces debemos darlo con alegría. Si no puedo diezmar alegremente, lo que necesito es resolver. Lo que necesito resolver es la actitud. La Biblia dice que quiere mirar su actitud. ¿Cómo puedo dar alegremente cuando tengo facturas que pagar? ¿Cómo puedo dar con alegría cuando, uy, Señor, pues es que te doy el 10 y mire que, mejor dicho, quedo colgado? Cuando yo repaso los 6 beneficios. Cuando me doy cuenta que me asemeja más a Dios, que me acerca más a Dios, que es el antídoto para el materialismo, que fortalece mi fe, que es una inversión para el futuro, que me bendice a cambio, que me hace feliz. Cuando empiezo a pensar sobre los beneficios de diezmar, me empiezo a sentir gozoso. Sí, es un cambio de mentalidad. O sea, no pienso en lo que podría hacer yo con ese dinero, sino pienso en lo que me va a bendecir a mí ese dinero, lo que me va a beneficiar a mí ese dinero. Me va a hacer parecer más a Dios, me va a acercar más a Dios, me va a ayudar a pensar en lo opuesto al materialismo, me va a ayudar a ser generoso, va a bendecir mi vida, va a acrecentar mi fe y me va a hacer feliz. Entonces, eso es lo que va a hacer. ¿Cómo debo dar? ¿Cuál es la actitud correcta para dar? Debo darlo generosamente o sacrificialmente, según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con mucho ruego del privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, con generosidad, sacrificialmente, sin pensar en mí, sino pensando en los demás. Saber que podemos dar más para el Señor. Saber que si hoy por fin tenemos un cable en el cual yo no tengo que estar amarrado al computador, ya tengo un cable, pero dentro de poco vamos a tener un micrófono. Entonces, eso va a ayudar a que la obra del Señor se lleve a cabo más fácilmente. Hago un compromiso firme con el Señor de empezar a diezmar, de empezar a ponerlo como el primer lugar en nuestra vida, a ponerlo como que Él va a ser nuestra prioridad en nuestra economía. En nuestra economía, ¿qué es prioridad? Cuando recibimos nuestros ingresos, ¿qué es prioridad?
el pago de, bueno, si pagamos arriendo, el pago del arriendo, el pago de los servicios públicos, el mercado del alimento, eso es prioridad, los colegios de nuestros hijos. Digamos que esas 4 áreas son la prioridad. Ya el vestuario, los viajes o comer afuera, eso ya son cosas secundarias, pero la prioridad de nuestra vida son esas 4 cosas. ¿Tenemos como prioridad en nuestra vida a Dios? ¿Lo tenemos como prioridad? Sí, cuando le pedimos. ¿Lo tenemos como prioridad? Sí, cuando lo necesitamos. ¿Lo tenemos como prioridad? Sí, cuando queremos el Dios bombero, cuando nos estamos ahogando, cuando nos estamos quemando. Entonces levantamos la mano, alzamos nuestra voz, pegamos un grito y decimos: Señor, ayúdame. Tu Biblia, tu palabra dice, pero lo tenemos como prioridad. Recuerden que la economía es el 80% de nuestra vida. Lo tenemos como prioridad en nuestra economía. Si nosotros tenemos como prioridad nuestra economía, en el momento en que vengan las cosas difíciles, el Señor va a decir: yo soy prioridad para ti, tú eres prioridad para mí. Ve con expectación. ¿Qué significa esto? El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. De con expectación, o sea, de con fe, que ya lo explicamos. Entonces, la actitud de dar es: Señor, yo sé que tú me vas a bendecir. Y vuelvo y le repito, no es que nos bendiga nuestros propósitos egoístas. Él va a bendecir lo que nuestra vida tiene planeado para cumplir su propósito y lo que en nuestra vida tenemos planeado para bendecir a los demás. Esas son las actitudes que Dios va a bendecir. La clave para dar, 2 Corintios 8:5, primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Si Dios me posee, Él va a poseer mi billetera, mi cartera, mi chequera, mi cuenta bancaria. Y si Él no posee mi corazón, Él no posee mi billetera, mi cartera o mi chequera. Y no necesito entregarme. Yo necesito, entregarme primero a Dios. ¿Por qué hablar de finanzas? No estamos hablando de finanzas para que lleguen más ingresos a hacer. Realmente el Señor ha sido bueno con la iglesia. Estamos en un punto en el cual vamos a crecer, en un punto en el cual vamos a construir, en un punto en el cual el Señor nos va a apoyar, el Señor nos va a bendecir. Nosotros no vivimos los diezmos que entran, eso se está invirtiendo en la misma iglesia, se están comprando cosas, se está dando para los niños, creo que el 50 o 60% de lo que está entrando lo estamos dando para los niños. Quiero retarnos a que demos primicias también de mercado, porque muchos de nosotros, porque somos pequeños todavía, muchos de nosotros hemos pasado o estamos pasando necesidades de mercado. Entonces, podemos hacerlo nosotros. Aparte del diezmo, hay que ofrendar, y una de las partes de ofrendar es: pues si yo voy a un mercado y compro 10 libras de arroz, pues compremos una librita más para bendecir a otro, porque hoy bendigo a alguien y mañana puedo ser yo el bendecido. ¿Por qué estamos hablando de finanzas? Porque se habla más veces en la Biblia de finanzas, de dar, de compartir, de ser generoso, que de otras cosas. Entonces, el Señor quiere bendecirnos y quiere que aprendamos este principio básico, este hábito básico de diezmar.